Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. La Academia de Marketing Online, episodio 357. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet y estrategias de marketing digital para empresas y profesionales independientes. Yo soy Óscar Feito y una semanita más voy a ser tu guía en este apasionante viaje a través de los negocios en la red. Como sabes, o deberías saber ya a estas alturas porque no empezamos ayer precisamente, cada lunes vas a encontrar aquí en el podcast una potente dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte a construir tu propio negocio o trasladar tu actividad profesional a Internet. Si quieres ponerte en marcha pero no sabes ni por dónde empezar, te recomiendo ver la clase de introducción a los negocios online que he grabado para ti en www.oscarfeito.com/clase. Tú haz lo que quieras, faltaría más, pero yo te garantizo que si tienes dudas, parálisis por análisis o llevas tiempo dando vueltas en círculo o picoteando de aquí y de allá, después de ver esa clase lo vas a tener todo muchísimo más claro. Bueno, pues aquí estamos otra vez y menos mal, mi querido y fiel oyente, porque con el añito y pico que llevamos, eso no es poco. Independientemente de si has podido salir de casa o no esta Semana Santa, espero que hayas pasado una buena Semana Santa y me alegro de que hayas decidido acompañarme una vez más en la Academia de Marketing Online. Hoy vamos a hablar de pasta. Concretamente, de financiación para tu negocio. Y antes de que pienses, no, mira, yo es que no necesito financiación porque solo tengo un pequeño negocio, o es que soy autónomo y trabajo por mi cuenta, pregúntate si quieres crecer. O mejor aún, pregúntate si quieres sobrevivir. Verás, es que a veces parece que porque estamos construyendo negocios en la nube, en lugar de una tienda en la Gran Vía o un restaurante en la plaza del pueblo, no necesitamos invertir dinero. Como si los negocios en Internet fueran mágicos. Plantas una web, la riegas con mimo y cariño, envías un par de emails, te vas a dormir y al día siguiente tienes una gigantesca parra fecunda que genera millones de euros en piloto automático. Como en el cuento de Juan y las habichuelas mágicas. Por desgracia, es un poco más complicado que eso. Y sí, es cierto que muchos negocios o actividades profesionales en Internet se pueden poner en marcha con menos recursos que sus contrapartes tradicionales. Por ejemplo, a lo mejor no necesitas la misma infraestructura, ni tienes que pagar una licencia de apertura, quizás ni siquiera tienes que alquilar un local o una oficina cara y puedes apoyarte en freelancers independientes en lugar de tener empleados fijos en nómina. Y no te voy a negar que en Internet se puede hacer mucho con muy poco dinero. Todos conocemos esas historias, pero por regla general esas fabulosas historias son la excepción. Y aunque más dinero no siempre significa más ingresos o más rentabilidad, definitivamente la financiación ayuda. En el programa de hoy vamos a explorar distintos métodos para financiar tu negocio, los pros y contras de cada uno y un par de conceptos esenciales que deberías conocer. Y para ayudarnos en esta tarea nos acompaña José María Casero. José María lleva más de 30 años ayudando a empresas y autónomos a mejorar sus resultados, entender sus números y conseguir la financiación necesaria para llevar sus proyectos a buen puerto. En los últimos 10 años ha dirigido y gestionado más de 950 operaciones de financiación, ha formado a casi 1000 empresas y más de 1200 profesionales en finanzas y financiación y ha mentorizado a más de 110 comités de dirección, directivos y profesionales. No le llaman el Sherpa financiero por accidente. En este programa, que por cierto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi amiguita Ana González Duque, que me puso sobre la pista, vamos a intentar hacer comprensible lo incomprensible y acercar algo tan complejo como las finanzas a todos los emprendedores y emprendedoras que quieren escalar su negocio. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, José María, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Óscar, por vuestra invitación y por poder participar y tener este ratito contigo para hablar de finanzas y de financiación. Oye, yo tengo una pregunta ¿qué tienen los Sherpas
que todos queremos ser uno, ¿sabes? Es decir, yo muchas veces empiezo el programa diciendo, oye, una semana más voy a ser tu Sherpa, y hoy me he cortado, porque claro, tú también eres Sherpa, eres un Sherpa financiero, aunque fíjate que el repecho más empinado que hayan escalado muchos Sherpas es ese montículo para llegar al chiringuito de la playa y pedirse una cerveza. O sea, ¿qué tienen los Sherpas, José María? ¿Qué te hace que te identifiques con los Sherpas? Pues mira, fue hace mucho tiempo intentando cambiar precisamente todo el negocio, intentando encontrar el concepto que dijera muy claro a mi cliente qué es lo que podía esperar de mí. Y allá por 2007, 2008, pues bueno, decidí dar esa vuelta a todo el negocio que tenía el despacho, 6 personas, y entonces se me ocurrió este concepto, ¿no? El decir, oye, yo al final lo que hago es sobre todo guiar a mi cliente, lo que hago es orientarle, darle las herramientas necesarias, acompañarle por el camino y en algunos momentos o en algunos clientes, pues ser yo el que lleve su mochila, ¿no? Su mochila de gestión en este caso. Entonces, bueno, pues de repente se me vino a la memoria ese concepto de Sherpa y casaba perfectamente con lo de financiero, con lo cual dije, bueno, pues vamos a utilizarlo, que llama mucho la atención. Sí, desde luego, y es verdad que el Sherpa lo primero que tiene son unos conocimientos del terreno, de las herramientas y de las circunstancias, que es luego lo que utiliza, pues lógicamente, para guiar a esos intrépidos escaladores, ¿no? Y en tu caso, tú adquiriste esas herramientas y esos conocimientos, al igual que yo, del lado oscuro, ¿no? Tú empiezas tu carrera en el mundo de la banca, en las tripas de la bestia, entendiendo cómo funciona el dinero realmente, ¿no? Y eventualmente decidiste hacer lo que muchos dirían, como me dicen a mí, que fue tirar tu trayectoria profesional a la basura, ¿no? Con lo bien que ibas en el banco y tal. Montártelo por tu cuenta y volver, digamos, a la fuerza, a la luz. ¿Cómo fue esa decisión de ir poco a poco? Porque, por lo que he visto, fue una transición gradual, ¿no? De grandes bancos a luego instituciones más particulares, más pequeñas, más llámalo como sea, y al final te lo montas por tu cuenta, con tus clases, con tus formaciones, con tus asesoramientos. ¿Cómo fue un poco esta trayectoria y qué le recomendarías a alguien que quizás se lo esté pensando en estos momentos? Pues mira, efectivamente estuve en el lado todavía más oscuro del que estuviste tú, ¿vale? Porque estuve en el tema de riesgos, en todo lo que era análisis de riesgos de empresas y de autónomos. Fíjate que, José María, que cuando yo trabajaba en Deutsche Bank en Londres y los de riesgos eran los malos. O sea, que para que un banquero te diga que los otros son los malos, eran los que, el comité de riesgos eran los que nos tiraban para atrás las operaciones. Porque claro, nosotros solo queríamos comprar 300 milloncejos de dólares de acciones una noche y venderlos a la mañana siguiente antes de que nadie se enterara, y nos decían los tíos que no. Efectivamente, es que somos los malos, ¿no? Somos lo que asuntos internos a la policía, pues lo mismo, ¿no? Esa parte que está detrás analizándolo todo y diciendo la mayoría de las veces que no, porque como se dice ahora mucho, la demanda no es solvente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que a mí me apasionó. Yo tenía que haber sido paleontólogo y se cruzó el Banco Santander en mi vida y además rápidamente, la verdad es que estuve solamente un año en oficinas y pasé directamente a ese curso de especialización que lanzó el banco para especialistas de riesgos y me enamoré de los números, me enamoré de la financiación. Pero, bueno, pues piensa que yo entré en el banco con 20 años recién cumplidos, es decir, no tuve que hacer la mili, yo ya soy muy mayor, tenía que haber hecho la mili, no la hice. Y bueno, pues con 30 años, 30 y pocos que ya era director de oficina, pues me di cuenta de que no terminaba de encajarme todo esto, que sí, que estaba muy bien, que había vivido un poco el sueño americano inicial de los trabajadores de banca, ¿no? Pero no me satisfacía. La verdad es que no terminaba de encontrar el punto, quería más cosas, el banco en ese momento no estaba dispuesto a dármelo y bueno, pues como cualquier matrimonio que se rompe, nos sentamos a hablar y dijimos, a ver, llevamos 15 años juntos, ¿cómo nos repartimos las peras, no? Me lancé a la aventura de emprender directamente diciendo, oye, yo soy un intérprete, puedo ser un intérprete entre la banca, las empresas, los negocios, porque es verdad que desde entonces, y por la verdad poco ha cambiado, nos encontramos con que los empresarios, los autónomos, los freelance no saben explicar realmente lo que quieren a la hora de pedir financiación y muchas de estas operaciones se quedan por el camino. Entonces dije, aquí tengo yo mi negocio, ¿no?
Pero bueno, la verdad es que me adelanté como 2 años, ¿de acuerdo? Por eso has visto alguna cosa rara en mí que volvía a las administraciones, estuve en el CEI, estuve luego con alguna empresa grande trabajando, hasta que 2 años después, en 2006, decidí, bueno, ya está bien de hacer proyectos para los demás. Yo me dejé el banco para lanzarme a emprender por mi cuenta, para disfrutar de esto, esa dolce vita que dicen de los freelance y de los autónomos. Y me puse ya por mi cuenta, arranqué y la verdad es que desde entonces pues no he parado, con distintos proyectos, más off, más on, pero sin parar. Hay una cosa súper interesante que es como alguien, perdóname, pero algo como tan aburrido como decir, bueno, es que trabajas en una sucursal bancaria que, vale, que es el responsable. Yo tengo un grandísimo amigo mío que es director de sucursal y de grandes sucursales, además del Banco Santander. Sé lo que trabaja, sé que es emocionante, que hay mucho que hacer. Pero lo que te quiero decir es que cuánta gente dice, bueno, yo es que no tengo ningún conocimiento, o yo es que no puedo aportar nada, y llevan 10, 15, 20 años trabajando en lo que sea, contabilidad, finanzas, también en administración, o sea, todo eso es valioso, o sea, tú lo viste clarísimo. Es decir, oye, yo estoy aquí en contacto con una serie de conceptos y una serie de cosas que a veces nosotros damos por hecho, que ese conocimiento que tenemos, que esa formación, que esa experiencia en el día a día, en lo que sea que hagamos profesionalmente o incluso a veces como hobby, puede ser valioso para otras personas, ¿no? ¿Tienes un poco esa sensación? Tú lo viste claro, supongo, pero no sé si otros negocios con los que tú trabajas o asesoras, ¿percibes que hay esta cierta dificultad, este síndrome del impostor de que nos cuesta ver lo que podemos aportar? Sí, yo lo veo de forma continuada, Claro. la situación en la que pues gente muy valiosa con muchos conocimientos por distintas, yo te diría que sobre todo por distintas trabas mentales, no son capaces de avanzar hacia adelante, y ya no es hacia adelante, sino incluso de expandir su negocio a través de otros canales, ¿no? Claro, claro. Simplemente el ponerse a transmitir lo que saben en un podcast, en un video podcast, es que no me gusta la cámara, bueno, pues haz directamente un podcast, no te hace falta salir en vídeo. Entonces, determinadas herramientas que les pueda dar conocimiento, o las redes sociales, es que mi cliente no sé dónde está. A ver, tu cliente, si eres lo que estamos hablando, está en LinkedIn. Tampoco tienes que complicar mucho más la vida. Tienes ahí una herramienta importantísima. Yo creo que es sobre todo la educación, Óscar, lo que nos ha llevado y lo que nos tiene todas estas trabas mentales a la hora de emprender, a la hora de gestionar el dinero y todo lo que tiene que ver con los negocios, ¿no? Porque como te dirían a ti tus padres y me dijeron a mí los míos, el mundo de la farándula es muy malo. ¿Y qué haces? Si tú lo que tienes que hacer es conseguir un buen trabajo, ganarte el dinero y trabajar mucho, pero luego disfrutar, ¿no? Entonces dices, a ver, lo de trabajar mucho me lo quedé, ¿de acuerdo? No te voy a contar las horas que hacen en el Santander. Y es verdad que llegué a un momento en que tenía muy buen sueldo, pero a nivel personal no estaba satisfecho. Entonces tenía esa necesidad de salir de ahí. Y es algo que la gente simplemente tiene que ponerse en marcha. Es decir, el síndrome del impostor está. Yo te diría que además es un síndrome muy sano porque nos da la importancia y el apasionamiento de lo que estamos haciendo en cada momento. Es decir, es sano incluso sentirlo de vez en cuando. Sí, hombre, demuestra. Yo es verdad que siempre se lo digo a la gente, es como el perfeccionismo, ¿no? Es decir, el lado positivo es que no te conformas con cualquier cosa, quieres aportar valor real a tus clientes y lo que pasa es que estás infravalorando, como bien dices, por esos bloqueos mentales que, fíjate, afectan, porque has lanzado así como quien no quiere la cosa, ese bloqueo mental no solo afecta este concepto de, oye, yo he adquirido una formación y una experiencia que sirve para trabajar en un banco, entonces no estoy viendo que eso también puede servir para tirar por otro camino, pero es que luego incluso cuando has decidido tirar por ese camino no, lo mío es escribir, nunca voy a hacer un podcast, o nunca voy a estar en Facebook, eso es pa' niños, o nunca voy a... Oye, ¿y TikTok? Pues yo es que luego investigando, digo, no, TikTok esto es para bailar, esto es para hacer el chorra. Yo he visto dentistas, clínicas dentales con 1 millón de seguidores en TikTok y no están bailando. Lo que pasa es que hay que tener un poco, tirar abajo estos conceptos y yo creo que estamos en un momento apasionante para ello. La otra parte, José María, de lo que te había comentado, que tengo curiosidad porque tú estás muy en contacto con este mundo, ¿no? Y tienes un pálpito sobre una parte crucial que es el dinero. Es decir, quién necesita dinero, quién no. Y supongo que ahora pues estarás viendo historias bastante dramáticas y luego historias también muy positivas, ¿no? Gente que se esté planteando ahora bien porque piensa que quizás es el momento por necesidad
o por hartazgo o por lo que sea de emprender, claro, lo de decir si es buen momento o mal momento es difícil, ¿no? Pero tú un poco, ¿qué les dirías que miraran antes de tomar esa decisión? De bien por, ya te digo, por necesidad, por obligación, por tal. En el contexto actual de mercado y con lo que tú estás viendo, ¿es tan buen momento como otro? ¿Es tan mal momento? ¿Cómo está esta situación? Pues mira, yo te diría que el ejemplo es, por resolverlo rápido, sería como cuando uno tiene que comprarse la casa. Si uno lo que quiere es invertir, pues tiene que esperar ese buen momento, no tiene prisas, está ahí y puede esperar sin ningún problema. Pero si lo que quiere es independizarse, lo que quiere es comprarse su casa por independizarse, porque tiene que cambiarse de ciudad, por lo que sea, tiene que hacerlo. Entonces, no es ni buen momento ni mal momento, porque el precio final de esa vivienda dentro de unos años también dependerá del momento en que decida venderlo. Entonces, yo creo que hay una cosa a la que no podemos renunciar, que es a vivir. Ya no te voy a decir vivir nuestros sueños, nuestras ilusiones, no podemos renunciar a vivir. Entonces, todos esos compañeros y amigos que tengo en la banca padeciendo, sufriendo, estresados por los posibles seres, por los no posibles seres, la verdad es que la recomendación es que, primero, que se lo tomen con tranquilidad, que vayan pensando en ese plan A. Yo no hablo nunca del plan B, el plan B es lo que uno tiene con lo que no está conforme. Claro. Habría que buscar ese plan A y luego, pues afortunadamente, a diferencia de lo que nos pudo pasar a nosotros hace muchos años cuando decidimos salir de nuestras entidades, pues hoy tienen una cantidad de herramientas impresionantes. Es decir, en aquel momento yo si quería ver clientes tenía que irlos a ver con el coche y visitarles en los polígonos y explicarles a todos exactamente lo mismo, con lo cual invertía un tiempo importantísimo. Hoy, por fortuna, puedo ir preparando mi negocio, mi canal, mi escaparate ya directamente con pocos recursos, claro, con relativamente poco tiempo. Tenemos esa herramienta tan grande que es Internet que nos permite llegar a muchísima gente. ¿Qué es lo que tengo que decidir? Realmente dónde quiero estar, qué es lo que me apasiona. Si me apasiona el negocio financiero, tengo distintas opciones. Si no me apasiona ese negocio, seguro que tengo un hobby que haciéndolo bien, además tú lo haces muy bien en tu web y lo propones muy bien cuando hablas de negocios digitales, van a encontrar multitud de herramientas para poderlo hacer. Y luego que tampoco se agobien, es verdad que van a salir, pero en general, sobre todo los que salen de las entidades financieras, pues van a salir con un dinerito encima de la mano, seguramente con X meses de paros, normalmente 2 años, y entonces tampoco hace falta salir hoy y mañana estar ya padeciendo y sufriendo por lo que van a hacer pasado mañana. Yo incluso a muchos de mis amigos lo que les he pedido es que se tomen un respiro, que al menos se tranquilicen un mes, que estén tranquilos, que le den vueltas y que a partir de ahí, con una libreta, papel y lápiz, empiecen a pensar, oye, ¿qué quiero hacer? ¿Qué querría hacer? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y a partir de ahí, poquito a poco, ir diseñando ese nuevo camino que tiene y que promete mucho. Sí, que la mayoría de las veces esto se puede empezar. Yo sugiero empezar antes de que sea necesario. Es decir, si normalmente, oye, hay gente que trabaja bien bajo presión y tal, yo siempre recomiendo que es mejor evitarlo. Yo, personalmente, es lo que a mí me va mejor con la cabeza más fría. No me gusta tomar decisiones así. Entonces, oye, si tú ves que la situación está complicada, que lo está, que está inestable y lo está, aunque tú no estés tan mal en este momento, ¿por qué no vas empezando a hacer algo? Aunque no sea mega perfecto, aunque todavía tengas que ir puliendo, no esperes a que sea ya una decisión de vida o muerte, ¿no? Entonces yo creo que esto, como bien has dicho, las herramientas hoy en día nos permiten irnos creando este escaparate, aunque sea y lo enfoquemos como un escaparate puramente para nuestro empleo, o sea, para nuestra empleabilidad. Si tú tienes una profesión, oye, pues empieza a demostrar lo que sabes, lo que has hecho, empieza a compartirlo y en el peor de los casos te va a servir para encontrar otro trabajo. Si quieres verlo así, se puede ir haciendo. Vamos a empezar a hablar de financiación, José María, que si no los oyentes se nos ponen nerviosos, dicen luego que me enrollo, ¿qué tal? A lo mejor la primera pregunta pues puede parecer obvia, pero aquí nos gusta hacer las cosas, tú sabes, como oyente, meticulosamente, explicarlo desde cero. Para los que no hayan leído tu libro, Salvavidas para pymes y autónomos, 75 soluciones de financiación, ¿en qué consiste la financiación y qué es lo que hay que financiar exactamente? O sea, ¿para qué queremos este dinero? ¿Para qué sirve? ¿Qué podemos financiar en una empresa? Óscar, menuda pregunta. En una empresa en realidad se puede financiar todo. Se puede financiar todo. De hecho, por eso el libro está estructurado haciendo un viaje
por todas las necesidades que puede tener la empresa, pero dividido en cuatro grandes áreas, ¿no? Financiar las ventas, que es lo primero que una empresa va a hacer. Todos los que nos ponemos en este mundo, lo primero que queremos hacer es vender mucho. Solemos dar plazo y entonces necesitamos, claro, si hemos dado plazo de pago a nuestro cliente, nosotros tenemos que anticipar esas ventas para poder seguir funcionando. Bueno, pues esa sería un poco siempre la punta de lanza de la financiación. Pero es que a partir de ahí vamos a ver cómo podemos seguir temas de liquidez, temas de inversión, temas de internacionalización incluso. Entonces, bueno, pues ya te digo, el libro está organizado como si fuera ese viaje, recorriendo todo. ¿Por qué financiar sobre todo una empresa o un autónomo, un negocio? Pues porque, bueno, es mucho más rentable tener financiación ajena que poner todo nuestro dinero a disposición del negocio, ¿no? Yo creo que el emprendedor, tanto sea autónomo, freelance o sea empresario como tal, tenga la empresa, tiene que poner dinero encima de la mesa, pero no todo. Hay parte que efectivamente puede acudir y le va a permitir, sobre todo, que su negocio crezca más rápido, porque si crecemos con un modelo orgánico, si crecemos solamente a través de nuestras ventas, pues hay determinados servicios, determinados sectores que lo van a terminar pasando muy mal porque es básica la rapidez, ¿no? Entonces, distribuir esa estructura de financiación entre recursos propios, recursos ajenos, ¿no? Dinero que nosotros aportamos y dinero que nos van a aportar terceras personas, en este caso entidades financieras. Como iremos viendo luego, hay distintos mecanismos. Bueno, en tu libro hablas de realmente de 75 soluciones de financiación. Obviamente no vamos a cubrirlas todas, pero vamos a ver que hay distintos bloques que se pueden combinar y sobre todo lo que quería recoger en este primer punto es que esto tiene un propósito, que es decir, se puede ser para, bueno, pues financiar ciertas operaciones de la compañía o un plan de expansión o una nueva iniciativa o una internacionalización. Es decir, que esto lo primero que tenemos que pensar es, yo creo, ¿para qué vamos a necesitar este dinero? O sea, la financiación no es un fin en sí mismo, sino que lo que hace es que está al servicio de algo que queramos hacer en nuestro negocio. Antes de que se me pase, quiero rescatar una cosa que has dicho que a lo mejor a mucha gente se le ha pasado. Esto es lo que tiene el podcast, ¿no? La gente va conduciendo, va tal, va a lo suyo, es fácil distraerse. Entonces, quiero hacer hincapié en una cosa súper importante que has mencionado, que es esto de financiar las ventas. Has hablado que, bueno, pues nosotros vendemos, tenemos unas condiciones de pago, o alguien nos va a entender muy bien los infoprendedores que dicen, mira, yo voy a hacer un lanzamiento al año súper potente y voy a estar trabajando todo el año y en el mes de septiembre yo voy a hacer un mega lanzamiento de un nuevo curso que va a costar 2.000 euros. Yo necesito facturar 100.000 euros ahí, yo tengo unas expectativas, tengo que contratar a un equipo que me ayude, tengo que contratar a un equipo que me ayude a crear ese curso, a hacer los Facebook Ads, a grabar los vídeos, unos community managers, voy a coger afiliados, voy a empezar a... Es decir, esto es algo muy real y no es de una gran empresa, ¿no? Es decir, oye, es un negocio de un emprendedora independiente que va a basar su negocio en hacer una serie de lanzamientos puntuales a lo largo del año. Bueno, tú aquí vas a estar trabajando 9 meses para producir un producto que vas a vender y realmente, pero de aquí a ahí vas a necesitar un dinero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Nos puedes resumir para la gente más despistada la diferencia entre ventas y cobrar? O sea, el concepto del cash is king, que lo has tocado ahí en ese primer punto, pero realmente para enfatizar la importancia de este punto. Pues mira, lo primero es que no es lo mismo vender que cobrar. Parece que sí, tenemos ese problema. Nos dicen, oye, esto es ingresos, ¿no? Las ventas son igual a ingresos y entonces automáticamente nos hablan del cobro y decimos, sí, ya lo hemos ingresado. No, es que no son sinónimos en este caso, son conceptos totalmente distintos que sobre todo la diferencia más importante es el hilo temporal. Es decir, yo vendo y cobro ¿cuándo? Mañana, pasado, dentro de 30 días, dentro de 60 días. Claro. O en el caso que me estás planteando, yo voy a empezar a invertir, todavía ni siquiera he empezado a vender, pero cuando venda, efectivamente ese carrito, pues a lo mejor lo voy a tener abierto 7 días, 10 días, 15 días, lo que tenga que tener abierto, y en ese momento empezaré a cobrar. Pero todo el desarrollo que tengo que hacer anterior no voy a poderlo hacer con mis recursos propios y entonces necesito acudir a esa circunstancia. Es el caso de que empresas técnicamente muy rentables, que tienen muchos ingresos y comparativamente pocos gastos, es decir, que son rentables, pueden quebrar. Y es así, de hecho, como suelen quebrar. Sí. Mira, hay 3 cosas, porque la gente se hace muchas cosas raras en la cabeza. Entonces, oye, si las finanzas son muy complicadas, todo lo que dicen las finanzas de una empresa, solamente pueden decir 3 cosas.
O sea, las finanzas de una empresa, cuando yo me siento con un balance de situación y una cuenta de resultados, yo solamente voy a ver tres cosas, básicamente. Voy a ver una empresa que es viable y que tiene capacidad de pago, una empresa que no tiene capacidad de pago y no es viable, y una empresa zombie que es viable y que no tiene capacidad de pago. Es decir, que gana dinero, tiene beneficios en su cuenta de resultados, pero no tiene tesorería suficiente para hacer frente a sus compromisos a corto plazo. Estas son las empresas que acaban en concurso de acreedores, en quiebra, en liquidación, porque no pueden llegar adelante. Es decir, hay que manejar muy bien ese circuito de cobros y pagos para que las empresas puedan sobrevivir. Y sobre todo hay que planificar muy mucho lo que queremos hacer. Lo decías tú antes, el tema de los objetivos. Sí. Sí, es que aquí, fíjate, yo quiero hacer súper hincapié para mí ha sido súper importante a la hora de enfocar este programa, porque mucha gente que nos escucha a lo mejor piensa que esto no va con ellos, pero por eso quería hacer ese ejemplo del lanzamiento, pero es que hay otro ejemplo. Yo trabajo con muchos coaches, consultores, terapeutas que lanzan un curso. Y bueno, pues yo este curso lo voy a lanzar, lo voy a poner a la venta en una plataforma que se llama Hotmart y bueno, pues voy a vender tanto todos los meses, ¿vale? Ya no es un lanzamiento puntual, sino yo voy a hacer mis webinars, mis email marketing, mis redes sociales y voy a vender un curso. Perfecto. Lo que a lo mejor no saben es que estas plataformas son muy cómodas porque se gestionan todo el cobro, todo, te cobran una comisión lógicamente, pero ellos tramitan las tarjetas de crédito. Ahora bien, ¿qué pasa? No te pagan el día que tú vendes el curso. A lo mejor te pagan 30 o 40 o 50 días o 60 días después y luego te descuentan una serie de comisiones y podría darse el hipotético caso de que en ese plazo de tiempo el 50% de tus ventas son reembolsadas. ¿Por qué? Porque esa tarjeta resulta que luego se denuncia como robada o porque a lo mejor te hacen una devolución. Oye, que hay mucha gente que compra cursos online, se los descarga y luego dice, pues no me ha gustado. Y se retrocede ese cargo. Con lo cual, cuando pasen esos 30 o 40 días, aunque tú en tu plataforma de Hotmart o lo que sea vea que has vendido 2.000 euros, a lo mejor al final te llegan 700. 60 días después. Y tú durante ese plazo has estado pagando tu hosting, has estado pagando tu internet, has estado pagando tu despacho, has estado pagando a esas personas que te han ayudado a generar ese curso, a venderlo, a tu copywriter, a tu diseñador y ¿qué pasa? Tú habías calculado que todo eso te iba a costar 600, pero no hay problema porque has vendido 2.000. Pero resulta que no has cobrado 2.000, has cobrado 500. O sea, este es el problema. Este es el gran problema. Es decir, yo me lo he ido apuntando, ¿vale? Porque esto es lo que yo llamo el problema de la financiación por expectativas. Cuando todos pensamos, oye, esto que vamos a hacer, va a salvar al mundo y lo vamos a vender como churros. Y de repente nos damos cuenta de que eso no es así. O como yo le digo a los emprendedores con los que trabajo, todo cuesta el doble de tiempo y el doble de dinero. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo. Además, imagínate un problema añadido. Mucha de la gente que estamos hablando, con los dos ejemplos que has puesto, mucha gente lo que optaría es por pedir un préstamo. Es decir, me voy al banco, pido un préstamo y voy tirando, ese dinero se me ingresa en la cuenta y voy tirando de esos importes y voy cubriendo, pues efectivamente, hosting, al diseñador, a la ilustradora, a la copywriter, hasta que más o menos se me acaba. Pero claro, ¿qué pasa con el préstamo? Que en la mayoría de los casos el préstamo al mes siguiente hay que empezar a pagar, hay que empezar a poner dinerito encima de la mesa, hay que empezar a devolverlo y sin embargo yo no he empezado a ingresar. Claro. Mi tesorería, mi caja, va a sufrir de forma importante. Y además, si luego eso no funciona, todavía va a ser peor, ¿no? Porque si no llego a esas cifras que yo tenía pensadas, pues va a funcionar peor. Hay una forma de solucionarlo. Si yo hago una buena planificación, lo tengo claro, ¿qué puedo hacer? Pues en lugar de coger un préstamo, puedo elegir una póliza de crédito, algo que solamente voy a pagar intereses trimestralmente y que hasta su vencimiento no voy a tener que devolver el capital. Eso sí, debería de estar ingresando y sacando dinero de esa cuenta en función de cómo me vayan mis actividades. Pero sería una opción. Pero el principal problema, como tú decías, es la planificación. El no tener muy claro que todo eso que estás diciendo puede pasar y entonces nos alegramos muchísimo. Y hay que contar con ese planteamiento. Sí, además es eso que llamamos las expectativas o también conocido como el cuento de la lechera, que a veces no es tan cuento de la lechera, porque fíjate que en el segundo caso, en el primero ya sí, porque es bueno, yo voy a hacer este lanzamiento en septiembre y mi objetivo son 100.000 euros. Vale, perfecto. Y con eso vivo todo el año y mientras tanto voy a ir pagando a todo un equipo para hacer eso posible. Ahí a mí me daría bastante miedo trabajar así, pero oye, cada uno es como es.
Pero lo otro no es una expectativa irreal, ni es un cuento de la lechera, porque tú ya has generado esos 2.000 euros en ventas. El problema es que luego pueden darse X circunstancias por las cuales esas ventas no se llegan a cristalizar en un efectivo para ti. Con lo cual son problemas distintos que debemos de entender cómo funcionan y qué es lo que realmente puede suceder, sobre todo en una situación en la que nos insisten, hay que delegar y tienes que subcontratar desde el primer momento. Entonces, si tú no entiendes muy bien cómo funciona tu negocio y cuáles son estos riesgos y estas cosas que pueden pasar, te puedes pillar los dedos. Déjame que te diga una cosa. A lo mejor piensas que ahora no es buen momento para empezar un negocio en Internet. Pero si no lo haces ahora, con la que está cayendo, probablemente no lo harás nunca, porque en realidad nunca es buen momento. O dicho de otra forma, siempre es buen momento. Si llevas tiempo con la mosca detrás de la oreja y quieres lanzar tu propio negocio en la red, pero no sabes ni por dónde empezar, tienes que echarle un vistazo al método Génesis. En Génesis, por primera vez te desvelo el método que solo comparto con clientes privados y empresas que pagan miles de euros por trabajar conmigo a una fracción del precio. El método Génesis está diseñado para que finalmente puedas dar vida al negocio de tus sueños en Internet. Es una formación online distinta a cualquier otra que hayas visto, porque cubre todo lo que necesitas saber para crear tu propio negocio paso a paso, en el orden correcto y con ejemplos 100% reales. No son más piezas sueltas, no son objetos relucientes, no sobra ninguna pieza ni falta ninguna, son solo las que necesitas en el orden en el que las necesitas. Génesis es la formación más completa que he creado hasta la fecha y es el resultado directo de miles de horas de reuniones, consultorías y mentorías privadas con otros emprendedores. Descúbrelo en www.oscarfeito.com/Génesis. Y ahora, sigamos con nuestro programa de hoy. Estamos hablando con José María Casero, Sherpa financiero, consultor de directivos y emprendedores con más de 30 años de experiencia y autor del libro Salvavidas para pymes y autónomos, 75 soluciones de financiación, que tengo aquí al lado, que está fenomenal y que te lo recomiendo. En tu libro, José María, escribes sobre un montón de soluciones de financiación, incluyendo pues, los problemas que resuelve cada una, para quién está especialmente indicada y un poco los principales problemas e inconvenientes. Ya has empezado, ya te me has adelantado hablando de pólizas de crédito y de préstamos. Para un poco centrar el tiro, y teniendo en cuenta que hoy pues, nos va a dar tiempo a repasar por encima solo algunas de las principales y bueno, pues yo creo que es importante por lo menos empezar a destripar un poco, ¿no? Quizás uno de los instrumentos de financiación más comunes es el crédito bancario, y por crédito bancario me refiero no a modelos concretos, sino al concepto de ir a un banco y decir, deme dinero, ¿vale? Luego hay distintos modelos y supongo que cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sé que es difícil generalizarlo por esta, pero ¿nos puedes dar algunas pistas para averiguar dentro de este gran bloque, que básicamente lo podemos resumir como ir al banco y decir, deme dinero, ¿vale? Préstamo, letras, no sé, cualquier tipo de dinero a cambio de intereses, podríamos decir, ¿no? ¿A quién le puede interesar esta herramienta? ¿Qué debemos vigilar en términos generales? Mira, ¿a quién le puede interesar? En principio a todo el mundo. España es un país de los más bancarizados del mundo, ¿vale? Todavía la financiación alternativa como tal no se ha institucionalizado, sobre todo en las pymes y en las microempresas. En los autónomos y freelance, muy poquito. Entonces, si alguien se plantea necesito financiación, el primer pensamiento tiene que ser y va a ser ir al banco, sí, ¿vale? A cualquier banco. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque, de hecho, las fintech, luego hablaremos de ella, no todas van a aceptar a los autónomos, por ejemplo, a la hora de financiarlos. Entonces, yo quiero ir al banco y lo primero que tengo que prestar atención, pues lo primero que tengo que prestar atención es a mi indumentaria. Y no me refiero al traje, ¿vale? Me refiero a cómo voy a presentar mi operación, cómo voy a vender. Para mí, pedir financiación es vender que me quieran dar la financiación. Entonces, tengo que ir sabiendo qué es lo que quiero, por qué lo quiero, cómo lo voy a pagar y cómo lo voy a garantizar, porque me lo van a preguntar los bancos al final, el por si acaso no pagas, ¿cómo voy a recuperar yo mi dinero? No nos olvidemos que los bancos son empresas
empresas muy grandes, con muchos intereses, nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos por distintos conceptos que tengamos, pero los bancos son empresas que se dedican a vender dinero. Yo te presto un dinero y lo que quiero es recuperarlo con los intereses. Entonces, básicamente es esto lo que tengo que prestarle atención, bien documentado, bien envuelto y haciéndolo fácil, porque el problema muchas veces es que no nos entienden. Tú vas al banco, explicas tu idea, eres un enamorado de tu idea, tú tienes todos los conceptos en la cabeza, pero la otra persona que está al otro lado, pues igual es un biólogo o tenía que haber sido paleontólogo y no sabe de negocios. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro es quién eres, qué quieres, cómo lo vas a pagar y cómo lo vas a garantizar, básicamente. Sí, al final, ojo, que es un ejercicio que deberíamos de hacer, yo creo, aunque no vayamos a pedir ese dinero, yo creo que es útil saberlo, ¿no? Porque si realmente tienes que empezar a hacer ese ejercicio y no lo tienes claro, a lo mejor deberías de haberlo empezado a pensar antes, ¿no? O sea, ¿qué hace tu negocio? ¿De dónde sale el dinero? ¿Y por qué no tienes suficiente? ¿Y qué me hace pensar que lo voy a tener más adelante, ¿no? Yo creo que es un ejercicio útil, independientemente de si en este momento vayamos a solicitar ese tipo de financiación o no. Concepto, antes hablábamos de estos, llamámoslo, no sé, creencias limitantes o estas barreras mentales de como que la deuda es mala. Endeudarse es malo, pedir dinero prestado es malo, los que tienen deudas son malos, esos que has hecho algo mal si tienes que pedir dinero, y existe un poquito este concepto de, oye, yo sin deudas, yo no le debo nada a nadie, ¿quién ha dicho a mí no me gusta deber dinero? En cambio, hay situaciones en las que realmente puede ser lo inteligente, ¿no? En ciertos contextos económicos. Sí, la verdad es que sí. Yo estoy cansado de ver últimamente, no sé, hay una corriente, sobre todo en tema de finanzas personales dirigidas a los emprendedores, con lo cual toca el apartado de negocios, ¿sí? Donde el planteamiento precisamente es este. No te endeudes, no tengas tarjetas, no, esto es malo. No, vamos a ver, lo malo no es la financiación. Lo malo es lo que hago con la financiación. Sí, y no poderlo devolver, claro. Eso. Exactamente, pero efectivamente, si yo cojo ese dinero, por seguir un poco con los ejemplos de los freelance que hablábamos antes, si yo cojo ese dinero y me cojo a la mejor diseñadora, me cojo al mejor copy, es decir, voy de Mercedes cuando debería de funcionar como un 600, pues efectivamente me puedo gastar el dinero antes de hora y quedarme corto, o puede que las expectativas que yo tenía no se cumplan y entonces efectivamente lo que he hecho ha sido malgastar el dinero, ¿vale? Y luego eso sí hay que devolverlo, luego no nos podemos quejar porque ya sabíamos que había que devolverlo. Ahora bien, si yo cojo ese dinero, lo trabajo con cariño, lo utilizo con sentido común, posiblemente mi negocio va a ser todo lo contrario, pero tú lo decías muy bien también. Hay que sentarse y hacer este ejercicio de entrada. No solamente tener una idea y decir mañana es que voy a hacer un lanzamiento y me voy a forrar y no voy a trabajar el resto del año. Esto de los ingresos pasivos también ha hecho mucho daño. Lo de los ingresos pasivos, bueno, vamos a dejarlo ahí, que si no... Sí, es otra conversación. Es otra conversación. Entonces, yo creo que lo que hay que tener muy claro es cuál es mi negocio, cómo llego a mis clientes, qué proveedores estratégicos voy a necesitar y sobre todo qué costes y qué ventas voy a tener, qué ingresos voy a tener. Y sobre eso realmente, sobre los números, es sobre lo que construyo todo lo demás. Hay un pequeño tip, José María, es que estaba recordando lo de la indumentaria y tal. No llegues al banco y le digas al del banco... que tienes una máquina de fabricar dinero, ganas dinero mientras duermes, tienes ingresos pasivos, estás construyendo una máquina de ingresos pasivos. Eso mejor te lo guardas. Eso mejor te lo guardas porque le va a sonar, o sea, tú le estás diciendo a alguien que trabaja 10 horas al día, ¿vale? Fines de semana incluido muchas dinero, veces. Sí. Exactamente, que te preste dinero para vivir la dolce farniente y bueno, aparte de que no te va a entender, ya lo que vas a hacer es ponerlo en tu contra, desde luego, ¿vale? Entonces, por eso te digo que es una situación un poco compleja en este sentido. Yo creo que la deuda es buena, insisto, si la sabemos utilizar, si tenemos muy claro para qué utilizarla y la manejamos con ese concepto. Hay gente que es verdad que no puede tener deuda, que tiene dinero en su cuenta y piensa que esto es para todas esas cosas que él quiere hacer y entonces es el ya que estoy con esto, pues voy a contratar al mejor, ya que estoy con esto, había pensado solamente en tener 2
dos freelance contratados, pues voy a tener 5, porque así voy a ir más rápido. Es que a lo mejor no vas a ir más rápido y has gastado el dinero. Entonces, insisto, ¿la deuda es mala? No, la deuda no es mala. El problema es qué es lo que hacemos con ese dinero. Bien llevado y con los pies en el suelo y la cabeza fría, puede ser brutal, porque la deuda en general lo que nos va a permitir es crecer y lo que nos va a aportar es rentabilidad. Y eso lo saben sobre todo en las empresas. Es decir, al final, mi dinero tiene un coste de oportunidad que normalmente va a ser más alto que lo que nos cobre un banco. Es que, claro, aquí hay un ejemplo de decir, mira, a lo mejor yo tengo unos ahorrillos. Y yo tengo unos ahorrillos en un fondo que va muy bien y que me está dando todos los años un 7%, un 10%. Y entonces sí, yo tengo que financiar algo en mi negocio. Entonces, bueno, yo puedo hacer dos cosas. Sacar dinero de ese fondo que me está dando tanto o pedirle al banco que hay unos tipos de interés reales que a lo mejor son negativos y aunque ya nos estamos metiendo en temas más... es decir, es que es dinero gratis, literalmente. Entonces, es verdad que tienes que tener muy claro luego exactamente lo que tú has dicho. Tienes que tener claridad absoluta de para qué lo necesitas, por qué es la mejor opción, cómo lo vas a devolver y claro, y en el caso de que saliera mal... Oye, pues yo sigo teniendo este fondo. Si sale mal, pues tendré que prescindir de ese fondo para devolver ese crédito. Pero es que con la cabeza fría y teniendo eso claro, no es malo la deuda porque sí. Vamos a avanzar un poco, José María, hacia otro modelo de financiación. Los negocios en Internet y no solo las famosas startups de Silicon Valley, los Facebook, los Twitter, sino también miles de negocios cada año aquí en España, yo fundé uno, suelen financiarse muchas veces a través de sucesivas rondas en las que básicamente lo que se hace es intercambiar dinero por equity, es decir, una participación en el accionariado de ese proyecto o de esa compañía y, por tanto, un pedacito de los hipotéticos beneficios futuros o de los ingresos derivados de, pues, por ejemplo, una eventual venta de esa compañía o salida a bolsa o lo que sea. Suele haber una secuencia, se empieza por el famoso FFF, ¿no? El Friends, Family and Fools, los desgraciados que el cuñado, el no sé qué, que nos deja 500 euros, 1000 euros. Y luego en una fase posterior, pues hay fases semilla, pueden entrar los angel investors, que también tratas en tu libro, y luego pues socios más institucionales, como lo que son los venture capital o los famosos fondos de capital riesgo. Hay, una vez más, distintas peculiaridades, es difícil meter todo esto en el mismo saco, pero el concepto es similar. Es decir, yo para crecer mi negocio, lo que hago es que te pido dinero y a cambio te voy a ir dando pedacitos de la compañía, con más o menos derechos, luego hay distintas clases de acciones, para no complicarlo. Claro, una de las preguntas más comunes es, ¿cómo sabemos cuánto vale nuestro negocio? ¿Cuánto damos? ¿Cómo convencemos a esos inversores? Y bueno, supongo que esto también tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Qué opinas, José María, de este segundo gran bloque de financiación? Pues mira, que es realmente complicado. Además, yo creo que la parte más difícil precisamente es la que acabas de decir, es valorar la empresa. Sí. Mira, lo primero es que habitualmente dentro de esa falta, tengo que volver a hablar rápidamente de la falta de planificación. Sí. Porque es verdad que metemos a las 3 Fs, ¿de acuerdo? Hemos ido al banco, hemos conseguido algo de dinero, y nos ponemos en plan de ronda de financiación, ¿vale? Suena como el que se va de romería, ¿verdad? Sí, me voy de ronda. Me voy de ronda, me voy de café con los amigos o de copas con los amigos. A ver si levanto, eso siempre me ha hecho gracia. Voy a levantar pasta. Claro, y entonces también va provocado por aquello que nos dicen de cuando estás terminando una ronda de financiación, tienes que estar pensando en la siguiente. A ver, esto es un error. Qué estrés. Cuando uno se plantea una ronda de financiación o una ronda de inversión, tiene que plantearla a medio largo plazo, es decir, para los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque una de las partes más importantes es precisamente valorar de una forma adecuada la empresa. Porque si te equivocas hoy y la valoras demasiado cara en esta primera ronda, en la segunda no te va a entrar nadie. Mira, en 2019, finales de 2019, entrevisté a Rosendo Garganta, el CEO de Deviker, una empresa española, por poner este ejemplo de una empresa española que también hace cosas, que en ese momento acababa de conseguir 1.200.000 euros vía crowd equity. ¿Vale? El importe hasta la fecha más elevado de crowd equity en España en el sector médico, ¿vale? Cuando hablé con él en el programa de radio, le preguntaba precisamente esto: ¿qué es lo que más te ha costado la ronda de financiación? Y me decía esto: valorar mi empresa. ¿Por qué? Porque esto es una parte
de la ronda de financiación global. Yo no me conformo con 1.200.000 euros que he conseguido, que está muy bien. La ronda de financiación global es de 10 millones y tiene distintas fases. Entonces, si yo me equivoco valorando hoy mi empresa, me estoy cargando todas las fases futuras. Entonces, es un problema importantísimo. Para los que no llegamos a esos importes, ¿vale? De 1.200.000, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer ese emprendedor que ya se ha constituido como empresa? Aquí es importante. Si no somos empresa, no van a poder invertir en nosotros. Si hablamos, además, aunque tengamos empresa, suena a autoempleo, no nos van a querer invertir. La gente quiere invertir en proyectos que tengan crecimiento, que tengan tracción, que se puedan escalar, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué puedo hacer? Planificarlo y no solamente ir a ver a un business angel. Puedo ir a ver un business angel, pero también puedo ir al mismo tiempo a hablar con Enisa. Porque combinan perfectamente y entonces obtengo recursos propios, que sería a través del Business Angels, y recursos ajenos, que serían con Enisa. Pero es que además, una vez que voy haciendo eso, me puedo ir a mi comunidad y todas la tienen. Yo te hablo de la mía, de la Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos un Instituto Valenciano de Finanzas que se dedica a apoyar el emprendimiento, a dar préstamos blando y en algún caso vía un poco, si quieres, subvenciones o préstamos de otra forma. Entonces, lo que voy haciendo es combinar distintos elementos y haciendo esa ronda de financiación o de inversión que a lo mejor me va a llevar 4 o 6 meses, pero que me va a aportar fondos para los próximos 18 o 24 meses de mi momento. Porque no puedo estar cada 6 meses gestionando financiación para mi empresa porque me despisto de lo realmente importante. Y hay que tener una vez más, que es que esto no nos lo vamos a saltar, tener un plan. Tienes que saber para qué realmente necesitas ese dinero, qué es lo que vas a hacer, cuáles son las expectativas y pintar una imagen lo más realista posible de lo que va a suceder, ¿no? Y luego al final, pues también, un poco en mi experiencia, también hay un tira y afloja, ¿no? Es verdad que hay metodologías como pues los flujos de caja, si tienes una empresa que ya está facturando y que se pueden estimar un poco esos flujos o transacciones comparables en tu sector. Es decir, sí que es verdad que hay una serie de métodos que más o menos te ayudan, pero esto es como vender publicidad en un podcast. Sí, hay unos métodos que te dicen, oye, pues entre 15, 20, 30, 40, 50 euros CPM, sí, ya, pero luego la realidad es que si tú haces menciones más largas o más cortas o más tal, al final es cuánto necesitas tú y cuánto están dispuestos a pagar los demás, y luego todo es un tira y afloja, con lo cual tienes que tener muy claro por dónde va el proyecto, cuáles son las alternativas, para qué necesitas ese dinero, y luego, como bien has dicho, estar abierto a distintas fórmulas, porque yo también he visto gente decir, no, yo es que estoy enamorado de este Business Angel porque creo que apoya mucho los proyectos y me va a ayudar y me va tal, y oye, a lo mejor si lo que buscas es asesoramiento, el dinero de otro es tan bueno, pero a lo mejor este Business Angel lo que puede es asesorarte, como a lo mejor como un asesor, o darte, o sea, no necesitas a veces hay estos prejuicios también de lo que significa y no significa incorporar en tu accionariado, y no se ve el lado potencialmente negativo de meter a otra gente en tu accionariado, que también lo hay. Claro, yo normalmente cuando me plantean esto siempre me dicen si el capital riesgo en general, los business angels, los inversores, ¿vale? Ese equity que decías, si es bueno o es malo para las empresas. Y entonces, es decir, a ver, en principio no se puede hablar de si es bueno o es malo, sino si va a ser buen compañero de viaje o si no va a ser buen compañero de viaje. ¿Por qué? Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Esta empresa, este proyecto, es la niña de tus ojos, es tu sueño, es la empresa que tú le querrías dejar a tus nietos? Pues yo de verdad que me cuestionaría entrar a través del equity, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero que te van a preguntar antes de firmar nada es cómo van a salir, y van a establecer esas cláusulas de arrastre que se dicen por ahí, que si ellos venden y para ellos ganar dinero tú tienes que vender tu empresa, vas a tener que vender tu empresa. Ya no se la vas a poder dejar a tus nietos. Pero si tú me dices, oye, no, yo todo lo contrario, yo esto sé que es un proyecto temporal, es un emprendimiento temporal que me apasiona, me encanta emprender, soy multiemprendedor, y hoy estoy dedicado a los negocios por Internet y mañana puedo estar dedicado a los negocios de perros. Oye, pues sin ningún tipo de problema, coges capital riesgo, es muy buena opción. Y luego, efectivamente, hay que tener ese concepto que mencionabas. No necesariamente, es decir, vamos a centrar bien qué es lo que queremos. ¿Lo que queremos es financiación o lo que queremos
queremos es asesoramiento y contactos. Sí, tener a un tío famoso en el consejo, que eso nos ha pasado. Y decir, es que vislumbra mucho, ¿no? Es decir, wow, a ver, es que este hombre solo me da, o esta mujer me está ofreciendo muy poco, y me está valorando la compañía muy poco, pero me está vendiendo la moto de que me va a dar tal y me va a abrir puertas. Yo también te digo, en mi experiencia, y he tenido a gente muy famosa en el consejo de empresas que yo he fundado y que he sido socio, y luego se queda en nada, ¿eh? O sea, a ver, que habrá de todo, que a veces se coge con más ganas y sí, te montan una reunión con uno, con otro, pero no, desde luego no es la idea que tú puedes tener en la cabeza, porque lo normal es que ese business angel o ese inversor esté en otros 40 o 50 proyectos, en un momento dado desaparece 3 meses y luego te va a pedir explicaciones de qué pasa con su dinero. Y tú, no, es que estamos esperando a que nos montes esa reunión con fulano. Y luego, digamos que la realidad es muy distinta. Te lo iba a decir. Es decir, tenemos esa eclosión, esa explosión de emprendedurismo y de inversión en emprendedurismo y sin darnos cuenta estamos creando una burbuja muy importante, ¿vale? Al final, los business angels en España son relativamente pocos, ¿vale? Los internacionales les cuesta venir porque muchas veces nuestros proyectos no salen hacia afuera y eso es un problema. Entonces, claro, lo que tú estás diciendo, si él está en 30, 40 consejos de administración, discúlpeme, no le va a dar tiempo a atendernos a todos como nos debería de atender. Entonces, a veces es preferible no pagar el Mercedes y pagar un cochecito más pequeño, pagar un mentor, un buen coach que me ayude precisamente a impulsar mi negocio, ¿vale? O que me genere contactos. Entonces, esto es una problemática que muchas veces no nos damos cuenta y que es la parte negativa de ese equity, porque sí tiene capital, y llegado mañana, pues él va a decidir lo que quiere hacer con la empresa porque es el que puede poner o retirar capital, que esto tampoco lo tenemos en cuenta. Sí, yo creo que hay también una cosa súper importante que has dicho y recalcar que ese inversor realmente no es materialmente diferente a la persona que te recibe en el banco y que hemos hablado en el ejemplo anterior. No está para financiar tu sueño, ni tus aventuras, ni es una hermanita de la caridad, ni nada. O sea, lo que quiere es recuperar su dinero y que sea mucho más rentable de lo que obtendría si lo invierte en letras del Tesoro o en un fondo del Dow Jones o en el IBEX 35. Es decir, es más, te va a exigir mucho más y lo que quiere es su dinero en un plazo de tiempo concreto y con una rentabilidad. No es para financiar tu aventura de crecimiento personal, digamos. Todo lo contrario. Por eso lo más importante, yo creo que lo más importante que estamos hablando es que los oyentes de tu podcast, Óscar, entiendan que el éxito de la financiación en los negocios, autónomos, freelance y empresas, está precisamente en combinar todas estas fuentes para no depender en exceso de ninguna y poder mantenerse de una forma importante, poder crecer, pero insisto, sin depender excesivamente de ninguna, porque eso siempre es malo, esa concentración siempre va a ser mala. Entonces, combinar fuentes, combinar dentro de las propias fuentes proveedores y dentro de esos proveedores distintos productos es lo más interesante y lo más importante que debería de hacer un autónomo, un freelance, un gestor de empresa. Es un concepto que hemos hablado muchas veces aquí, que es la diversificación, y es cierto que lo hemos hablado en otros contextos. Diversifica tus ingresos, es decir, si tú eres un emprendedor independiente y tienes un programa de mentoría super premium y luego tienes consultorías y luego tienes infoproductos más caros y otros más baratos, realmente estás diversificando tus fuentes de ingresos, ¿no? De la misma forma, pues diversificas tus fuentes de audiencia, ¿no? Puedes estar en YouTube, puedes tener un podcast, estás en Instagram, tienes distintas fuentes de audiencia que si una te falla por cualquier motivo, porque quiebra, porque te echan, te cierran la cuenta, violas los términos y condiciones o lo que diablo sea, tienes otras fuentes de audiencia. Pues lo mismo con la financiación. Conocer la existencia de distintas formas de financiar los distintos aspectos de tu negocio, saber que existen y poder combinarlas sin meter todos los huevos en la misma cesta. Antes de pasar rápidamente a la segunda, simplemente decir que hay una cosa que se llama el pacto de socios o el pacto de accionistas, que puede, el mero hecho de plantear un documento a un inversor, un pacto de socios, de un poco alinear objetivos, yo creo que aclara muchas cosas, porque una cosa es decir, sí, vale, este es el dinero, esta es la valoración y esto es lo que me vas a dar a cambio, eso es una parte, pero luego a medida que se vas desarrollando un documento paralelo que más o menos explica la filosofía de las dos partes y qué se va a hacer en determinados casos,
ayuda mucho a poner sobre la mesa ciertas cosas, ¿no? Y es mejor, oye, darse cuenta a tiempo de que quizás no es el socio ideal o que nosotros no somos la empresa ideal para ese socio, que descubrirlo más tarde cuando ya nos han dado un dinero y ya estamos cogidos por los cataplines. Vamos a pasar al último gran bloque, José María, que es esto que ha ido surgiendo, pues durante los últimos años han surgido pues un montón de iniciativas de financiación alternativas, crowdfunding o crowdlending, que, bueno, podría ser un recurso interesante para financiar algunos aspectos de nuestro negocio. Yo, fíjate, cuando hablábamos antes de los objetivos, decir, oye, lo primero es que yo te preguntaba, ¿qué se puede financiar en un negocio? Pues dices de todo, ¿no? Y yo estaba pensando justo, ayer estaba preparando un curso de podcasting, estamos viendo en la parte de monetización, estábamos hablando de crowdfunding, ¿no? Y yo puse de ejemplo un podcast que yo escucho mucho en Estados Unidos, que se llama Now Playing, que es un podcast de cine, y lanzaron, querían lanzar una nueva actividad, ¿no? Querían lanzar un producto que era un libro con reviews de cine, con 100 reviews, ilustrado, en audiolibro, o sea, que era un nuevo proyecto, querían lanzar un nuevo producto. Podían haberlo hecho con su dinero, podían haber ido al banco, podían haber hecho distintas opciones para financiarlo. ¿Qué hicieron? Fueron a Kickstarter y dijeron, oye, queremos tanto dinero. ¿Para qué? Porque queremos desarrollar este producto. Y vamos a desarrollar este producto y lo que estamos es haciendo casi como una preventa realmente, ¿no? Pero sacaron $100 y pico mil para hacer el librito, entre los que yo puse dinero también. Entonces, ¿qué oportunidades nos abre este concepto del crowd, ¿no? Del concepto de los mecenazgos, de todo este mundillo? ¿Qué hay de real? ¿Qué hay de paranoia? ¿Cómo está? Pues mira, yo te diría que a nivel crowd, lo primero sabemos que es esa multitud de distintos roles que vamos a ver, ¿vale? Porque podemos hablar de donantes, podemos hablar o de mecenas, sí, podemos hablar de equity, con lo cual estaríamos hablando también de socios o de inversores, o podríamos estar hablando de lending y estaríamos hablando de prestamistas directamente, ¿vale? La realidad es que esta miriada o esta multitud de cada uno de ellos, lo que hacen es agruparse a través de distintas plataformas que son las que ponen en común esos proyectos y ese dinero, ¿vale? Por simplificarlo. Claro. Uh-huh. Entonces, lo que tú estás planteando es algo que la gente, incluso en las empresas, les cuesta. Es decir, si yo tengo un proyecto nuevo, si yo tengo un proyecto que puede llegar al gran público, tiene que tener ciertas características. Ostras, en lugar de lanzarlo ya, ¿por qué no hacer esa presentación o ese producto mínimo viable y lanzar una campaña de crowdfunding? Porque en realidad lo has dicho fantásticamente bien. Yo estoy cansado de decir, el crowdfunding en realidad no es financiación, es una preventa de tu producto, de tu servicio o de tu libro o de tu podcast, lo que quieras llamarlo, ¿vale? Entonces, si yo lo lanzo, normalmente en unos 3 meses voy a saber si eso tiene viabilidad o no tiene viabilidad. Bueno, José María, pero realmente esa preventa, ahora que lo pienso, estás financiando el circulante. O sea, lo primero que hemos hablado, el mero hecho de vender algo que todavía no has hecho y anticipar el flujo de caja de ese ingreso, es justo lo contrario de lo que hablamos al principio de trabajar 9 meses para un lanzamiento en septiembre que no vas a cobrar hasta diciembre. O sea, realmente sí, es una preventa, pero a su vez esa preventa se puede ver como una financiación, un anticipo. Claro, perfectamente. Es decir, pero lo más importante es como estás diciendo, tú te pones ahí, llegas a ese éxito, lo prevendes y eso indudablemente ¿dónde va a acabar? En tu caja, en tu tesorería. Es decir, ya te estás financiando, no te va a hacer falta ir en principio a terceras personas a pedirles más dinero si todo ha ido como tenía que ir y estaba planificado. Pero hay una cosa muy importante, si cogemos ese crowd, esa caja, tú sabes que en el balance de situación de las empresas, esto no pasa normalmente con los autónomos, pero sí en las empresas, el balance de situación es un espejo. El activo es un espejo del pasivo, ¿vale? Entonces, si yo tengo dinero en caja, ¿eso dónde está? En el pasivo. Pues eso está en patrimonio neto, eso está en los fondos propios de la empresa. Uh-huh. Con lo cual, lo que estoy haciendo es que mi empresa gane músculo y hay un efecto directo y principal. Y es que eso, si mañana necesito ir a pedir financiación ajena, me lo va a facilitar. Porque mi empresa no nació con 3.000 euros, sino que he hecho distintas campañas de crowdfunding, distintas actuaciones y mira, ese dinero que yo he conseguido que está en tesorería, me lo he llevado al patrimonio neto, he fortalecido el músculo de mi empresa y eso me va a facilitar poder acudir luego a los mercados tradicionales
a pedir financiación. Pero eso es así y además nos puede sorprender. Es verdad que España no es Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tú mencionabas a esta gente que ha conseguido este dinero. Hay un proyecto que yo siempre recomiendo que se estudie, que es el de Ouya. Es la primera consola de código abierto que pidieron unos 800.000, 860.000 dólares, creo que fue, y consiguieron 9 millones de euros. Su propuesta era tal que hasta 6 meses después no empezaban a entregar las primeras consolas. O sea, lo que tú has dicho, hemos financiado totalmente. El libro está estado 2 años y es un libro. O sea, lo de la consola no bueno, pues sí. Fíjate, 2 años, unos cracks también. Sí, sí. Entonces, sí, son soluciones, distintas soluciones que puedo utilizar que me van a permitir ganar independencia sobre los bancos, ¿vale? Crowdfunding está claro, vamos a hablar de temas de recompensas. Crowd Equity, lo que estamos buscando es ese inversor, ese business angel pequeñito, ¿de acuerdo? Que no tiene una capacidad por sí sola para invertir, pero que sí quiere apostar por la economía real, quiere estar en esos proyectos, le apasionan los proyectos, pues no sé, climáticos, los sociales, los libros, los culturales, lo que sea, y entonces decide apostar por ahí. Y luego está el prestamista, ¿no? Que funciona un poco como los bancos. Tenemos pequeñas cantidades y en microcréditos. Eso es. Pero más que no, vamos a diferenciar. Microcréditos sería esos préstamos más pequeñitos muchas veces para particulares, ¿de acuerdo? Sí, bueno, microcréditos colectivos, podríamos decir. Eso es. Que al final no tiene que ser micro el crédito, es micro la aportación de cada prestamista, cada prestador. Eso es. Sí. Mira, yo hice la primera operación de más de 1 millón de euros en España de crowdlending, la hice yo, ¿vale? Con los que entonces eran Lendix. Entonces, ahí intervinieron 2.200 inversores para aportar 1.050.000 euros. Claro, claro. Entonces, no es un microcrédito, pero no es un microcrédito, sí. Pero sí son micro prestamistas en este caso. Había de todas, desde 50 euros hasta 3.000 euros, ¿vale? Y todo eso combinado es lo que permitió eso. ¿Cómo funciona al final, sobre todo el tema del crowdlending? Pues funciona muy similar a los bancos. No deja de ser una empresa que te presta dinero y que tiene que recuperarla con su rentabilidad, porque es lo que tiene que hacer luego, devolverle ese dinero al prestamista y pagarle el interés que ha pactado con él. Esto suena peligrosamente, ¿verdad? Soy como la vieja del visillo, pero suena peligrosamente a Bernie Madoff, ¿no? Es decir, voy a poner dinero aquí y a los primeros les van a devolver un montón, van a traer, vamos, un esquema piramidal de toda la vida. O sea, esto hay que tener cuidado también con el lending ¿no? A ver, esto cuando empezó allá por 2012, pues sí, podía ser un poquito peligroso, ¿vale? Es verdad que las compañías, tenemos la suerte de que las compañías que se lanzaron aquí en España, la mayoría lo han hecho muy bien, han sido muy cuidadosos, teniendo muy en cuenta toda esta circunstancia. Y lo que sí que ha devenido y ha cambiado mucho ha sido la legislación, con lo cual ahora mismo estas entidades están sometidas a una doble, incluso triple regulación. Es decir, están en el Banco de España, como poco van a estar en Banco de España por todo lo que tiene que ver con la actuación, digamos, financiera, sí, no bancaria, pero sí financiera, en la parte en que atienden a empresas o autónomos. Y en la parte de los inversores están sujetos a toda la regulación y supervisión de la CNMV. Es decir, ya no es esta circunstancia. De hecho, al final tú lo que haces es, como en el banco, en realidad lo que la plataforma te da es un préstamo a un tipo de interés pactado. Tú tienes que devolverlo con ese interés y al inversor lo que le van a devolver es el capital que invirtió con unos intereses pactados sobre esa operación en concreto. Uh-huh. Aquí ya no hay terceras personas a las que yo le recomiende entrar para invertir en esa operación para hacer. No, esto está totalmente claro y totalmente establecido. Aunque, insisto, que allá por 2012, cuando empezó con todo esto, de repente dijimos, uy, a ver por dónde van a ir los... Que te viene tu vecina que ha invertido 10 euros en una plataforma y le han dado 1.000 y que si entras tú te dan 2.000. Eso es. Sí, a ver, tampoco... Efectivamente, más o menos así, pero piensa que también es verdad que los tipos de interés que en un primer momento eran relativamente altos, porque todo esto era novedoso, todo esto no tenía nada que ver, pues todo esto se ha ido ajustando, se ha ido haciendo más pequeño, se ha ido acoplando a mercado, ¿vale? Porque tampoco puede ir bien. Pero es verdad que de cara al que puede pedir financiación es un poco problemático porque en función de sus números, en función de la tranquilidad y de la seguridad que dé, en función de su cara crediticia, esa operación le puede salir normal
un poquito más cara siempre que los bancos, o le puede salir muy cara si no es un buen cliente, no tiene una imagen financiera buena y ha descuidado sus números. Pero bueno, al final hacen también su función. Hay proyectos que no se financiarían en la banca y que están consiguiendo financiación por estas vías. Una vez más, yo creo que es cuestión de conocer estas alternativas, saber que existen, y para eso, pues el libro tuyo yo creo que ayuda mucho, porque es pues a vista de pájaro, y luego, pues oye, va a ir subrayando, ir anotando, ir profundizando, porque luego esto, claro, vas tirando del hilo y cada uno tiene su regulación, sus plataformas, sus empresas, pero merece la pena echarle un vistazo. José María Casero, Sherpa financiero, consultor de directivos y emprendedores con más de 30 años de experiencia y autor de este libro que hemos estado mencionando, Salvavidas para pymes y autónomos, 75 soluciones de financiación. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer charlar contigo aquí en la Academia de Marketing Online. ¿Dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, seguirte, contactar contigo y por supuesto conseguir tu libro? ¿Cuáles son esas coordenadas digitales? Pues mira, vamos a hacerlo muy fácil porque todas las coordenadas están en sherpafinanciero.com, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya empezamos a ramificar todo lo que haga falta. Es decir, van a poder acceder al podcast, al video podcast, a la comunidad Sherpa Financiero, ¿vale? Donde tratamos todos estos temas, todas las personas que están interesadas en las finanzas y en la financiación, desde cualquier punto de vista. Hay directores financieros, de administración, pequeños autónomos que están incluso emprendiendo, exbancarios que han dejado sus bancos y están un poco con la incertidumbre de qué hacer, y por supuesto también consultores ya potentes que llevamos mucho tiempo y estamos en esa comunidad para generar un entorno de trabajo, ¿no? De comunicación y de colaboración para evitar esa soledad del emprendedor, ¿no? Entonces, pero sobre todo, insisto, es muy fácil. A través de sherpafinanciero.com van a poder localizarlo todo, y si alguien quiere contactar más en directo conmigo, pues tiene por supuesto LinkedIn, donde están todos mis datos de contacto sin ningún tipo de problema. Perfecto, pues vamos a incluir todas estas referencias junto con las otras, algunas cosas que yo he ido aquí anotando. Hicimos un podcast específicamente con Valentía Concia sobre crowdfunding hace ya bastante tiempo, pero lo voy a rescatar para incluir ahí en las notas también. Y bueno, pues estas cositas que hemos ido mencionando. Y nada más, José María, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Óscar, muchísimas gracias, ha sido un placer estar contigo. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de mimbres mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.